Yo soy Liz Méndez. Hoy vamos a presentar nuestro producto integrador llamado PIA. En esta ocasión, aunque varios de los integrantes han tenido problemas personales, así que no pueden estar con nosotros en el video, pero sí tendremos la ayuda de mi compañero Ángel Giovanni Tameserna. Preséntese, por favor. Hola, yo voy dar una explicación de lo que vimos este semestre en esta materia que es física y daremos una breve explicación sobre todo. Muy bien, muchas gracias por su aportación. Hoy vamos a ver lo que conlleva dicha aportación. ¿Mm? Como vemos, nuestro objetivo principal del producto integrador es centrarnos en la práctica de simuladores y la comprensión entre diferentes simuladores utilizados que hemos utilizado en el semestre, pero para una manera más práctica. Ojo, vamos a utilizar diferentes tipos de simuladores que hemos utilizado en el semestre y vamos a dar una tipo de alternativa que veamos un poco más sencilla o que es algo más compleja, pero que tiene mayor accesibilidad a datos a datos más exactos. También para lograr que se describan visualmente las diferentes ventajas y desventajas de cada uno, ya que algunos, aunque parezca de que sea mejor que otro, realmente también incluye sus desventajas. No son 100% verificables o verídicos algunas veces, o se saltan ciertos datos. Además, dar una proporción y una explicación detallada sobre las características del manejo del simulador propuesto, o sea que vamos a dar lo que sentimos al utilizar estos tipos de simuladores alternativos y los que sentimos también escribir lo que hicimos en las evidencias de aprendizaje de Nexus. Comencemos. Comenzaremos con el marco teórico del principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión ejercida en cualquier fluido equilibrado dentro de un recipiente es en todas las direcciones y aparte de todos los fluidos. ¿Esto qué quiere decir y comprender? Que el fluido, aunque pongas una fuerza, el fluido va a ir a todas partes y no se va a comprimir, ya que los líquidos son incomprimibles, más bien dicho. Y pues bueno, aquí está su fórmula, que dice así: densidad es igual a fuerza entre área, según el principio de Pascal. No vamos a leer la definición por detalles de tiempo. Y aquí vemos la simulación que hemos utilizado en Nexus. La simulación utilizada en Nexus es un caso de presión hidráulica, más que todo de manera en la cual están dos vasos, uno con mayor densidad y otro con menor. Como vemos, el de mayor densidad o el de mayor tamaño es el de radio uno y y el de menor tamaño es el de radio 2. En esta simulación utilizamos diferentes dispositivos hidráulicos por los que un fluido es incomprensible, como se dijo anteriormente, y la presión en cada uno de los envolvios se transmite al otro, ¿ok? Y el objetivo de diferentes masas de objeto B y objeto A, ¿ok? También vemos las diferentes cosas que hemos visto en las etapas y en las clases. Ojo, en el simulador alternativo escogimos algo un poco más realista o que se aplica a la vida cotidiana, el cual se puede aplicar para algunas aplicaciones de ingeniería o demás. El simulador fue utilizado y sacado de la UNAM y en lugar de utilizar una prensa que directamente proporcional, esta simulación presenta un caso menos común que se describe en sí fuera una situación de la vida cotidiana o algo que podría suceder en la realidad, que la idea de esta simulación sea más coherente y relevante con ciertos contextos específicos que se utilizan en construcciones o diversos apartados de la ingeniería civil. Continuamos con sus ventajas y desventajas de este simulador. La ventaja de este simulador, más que todo, es proporcionar casos un poco más realistas a comparación del anterior, que se ve un poco de casos más teóricos o no tanto fantasiosos, sino más a dar a lo más teórico que experimental. También la desventaja de este simulador es de que es bastante o muy poco impreciso con los datos, y también si no estás muy acostumbrado a utilizar las fórmulas de este tipo de principio, vas a batallar bastante al utilizarlo. También vamos a ver el principio de Arquímedes, que el principio de Arquímedes lo que nos dice es que el empuje vertical hacia arriba es igual a su peso igual al ruido, como lo podemos ver en este ejemplo de barco y un cubo, ¿ok? En el simulador de utilización de etapa 2, bueno, de etapa 2, etapa 1,
Describimos que esta etapa fue utilizada al principio de Arquímedes en diferentes tipos de preguntas, las cuales dieron para demostrar dicho principio, como este mismo puede afectar a los diversos materiales de cada una de las preguntas respondidas en dicha evidencia. Así que para el simulador alternativo elegimos una variante un poco más sencilla y dócil, la cual nos permite dar más que nada, un vistazo un poco más sencillo. Tiene menos preguntas, pero es más interactivo en los tres casos, lo que sería la misma masa, el mismo volumen y la misma densidad. Es un poco más fácil de entender y un poco más sencillo para las personas que no están muy acostumbradas a la ciencia. Y las ventajas de este simulador, como anteriormente dije, es de que, pues bueno, su sencillo entendimiento puede dar lugar a más comprendimiento del tema y evitar tanto enrollo que a comparación del simulador utilizado en la evidencia. Su mayor desventaja es de que como no hay tantos casos, no hay tanto enrollo, pues digamos que se pierden ciertos casos y no se puede modificar algunos aspectos que sí son muy importantes o que cada cubo están juntos y no se puede dar por separado, lo cual evita demostrar ciertos principios que sí son muy importantes en el principio de Arquímedes. Por último, mi compañero Giovanni nos va a ayudar con el marco teórico del calor específico. Adelante. Bueno, al parecer un pequeño contratiempo, pero bueno, continuamos. El marco teórico del calor específico es la cantidad necesaria de una masa o sustancia de un grado. El calor específico es la unidad de masa con la letra C y se define como la cantidad de calor. Y como vemos en la fórmula, la cantidad de calor añadido es igual al calor específico a la masa y al cambio de temperatura. Esta fórmula es utilizada más que nada para definir los ciertos calores. Aquí está la tabla con las equivalencias de calor en diferentes unidades. El calor se mide en joules. Aquí vemos el simulador utilizado de la etapa 2. Ya, ¿Ya arregló su en cosa? el, en el simulador de calor específico se ven los diversos estados de diferentes materiales, los cuales tienen diferentes reacciones dependiendo del tipo de calor. Se requiere a la cual dicha reacción química, la descripción que hicimos en el simulador de la evidencia, es una utilización muy específica de dicho calor, de diferentes datos y fórmulas, y demás por la temperatura y el cambio de fase. Y ahí podemos ver al simulador con el calor específico, utilizándolo. El simulador es que utiliza calor específico para el cambio de fase de dos líquidos a comparación del simulador de tapados que se ve que utiliza diferentes tipos de materiales. Se ven las diferentes vertientes. Este tiene el mismo, asimismo da mucha más ventaja al averiguar el tipo de temperatura en los diferentes tipos de materiales. Ahí podemos ver el ejemplo en donde está en el simulador con dos tipos de líquidos, que es el aceite de oliva y el agua, y podemos ver cómo los afecta. La ventaja que nos da este simulador es verificar con diferentes tipos de materiales lo que sería el calor específico y el cómo estatura, además los cambios de fase que se tienen en diversas temperaturas. Aunque sí es verdad que no es muy preciso los datos. Las desventajas, más que nada, serían que simplemente al no ser muy específicos los datos, no se sabe lo que se tiene que dar. También que no se da con materiales físicos, como sería el sólido. Y las desventajas, más que todo, serían simplemente el no ser muy específico. Y los datos no podrían ser tan exactos como lo que sería el oro y otros materiales, pues sí, físicos. La ley de Ohm es B es igual a IR, donde B es el voltaje, así se puede representar como la B es el voltaje, la I la corriente y la R la resistencia. La ley de Ohm te permite determinar las características de un circuito. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito simple, en el donde la R es la resistencia, lo rojo, ¿cómo se llama? El voltaje, que es lo que produce la corriente, y la corriente, que es por donde pasa la electricidad. Como cuánta corriente fluye a través de él, conoce el voltaje de la batería y cuánta resistencia hay en el circuito. Bueno,
El simulador es, de manera resumida, la utilización de circuitos eléctricos utilizando la ley de Ohm para poder ver la electricidad, cómo pasaba, qué pasaba cuando aumentábamos o disminuíamos la electricidad y también las resistencias y qué tanta electricidad se necesitaba. También utilizando diferentes tipos de circuitos, siendo podriendo ser un mixto paralelo o el simulador alternativo, a comparación del otro, requiere un poco más de complejidad porque tiene más precisión, en lo que lleva a cabo tener una especie de gráficas que implica lo que vas a tener de voltaje, la resistencia, etcétera, lo que lleva a cabo procesos mucho más precisos de los que se llevaron en el anterior simulador. Este es más difícil que el otro simulador, por lo que es mucho más preciso. Aunque se vea muy complejo el simulador y a veces no se debe entender de unos datos muy precisos de lo que será un circuito eléctrico en la vida real, lo cual da como ventaja a que podamos tener datos más exactos, tener mucha más claridad con lo que realmente estamos haciendo y no estar simplificando los datos. Aunque su mayor pie de su complejidad en términos de cómo utilizar el por qué es bastante confuso y es una de las contras que dan que no es un simulador muy accesible para la mayoría cantidad de personas comunes y corrientes de una preparatoria. Ok, ya para finalizar con uno de los últimos temas, sigue el laboratorio de ondas. ¿Qué es una onda? Pues bueno, la definición dice así, es una perturbación asignada que se desplaza en un ambiente determinado y después de pasar lo deja en su estado inicial, como vemos en el ejemplo. Y vemos las fórmulas que están relacionadas, que en total son 4, las cuales la longitud de onda, la velocidad de onda, la frecuencia de onda, el periodo de onda, la densidad lineal de la onda pues bueno, elasticidad de la misma. Ojo, estos casos se aplican para si es un resorte. Y bueno, vemos las fórmulas utilizadas en el simulador de etapa 4. Como vemos, en el simulador de etapa 4, esta vez se utilizó las ondas más que todo en una manera de sonido, las cuales describen el momento ondulatorio de dichas ondas, el cual tiene diversos motivos o diversas utilidades, más que sean en la onda más que todo, como se mencionó anteriormente, del sonido. Además, las cosas las cuales tienen diversas características como una frecuencia del tiempo y más cuáles serían los efectos Doppler y de sonido, que están relacionados con lo que he hecho también la misma frecuencia, además de la amplitud de la misma onda, los nudos, los diferentes tipos de onda y los diferentes tipos de física, que en total son 3. Pero bueno, aquí se ve más que todo el caso específico de onda de sonido. Como vemos en el simulador alternativo, aunque no se vea que haya mucha diferencia, sí la hay, porque a comparación de sonido, aquí directamente estamos proporcionando con una cadena o algo ya físicamente visible y vemos cómo se forma la onda y pues bueno, este simulador describe la utilización de modo de la vida cotidiana, en cómo las ondas parece que no se notan mucho, pero son lugares muy específicos que realmente hay una necesidad, las cuales se utilizan ondas y no nos damos cuenta. Por esto se requirió utilizar este simulador. Las ventajas que da nos da una mayor precisión de medida de las ondas. ¿Por qué? Porque a comparación del sonido, estas sí las podemos ver con muchísima precisión y no tanto como el anterior. También pues bueno, varios datos ya te los dan directamente y es más preciso que el anterior. Las mayores desventajas del simulador es que es poco práctico en términos de la física clásica y algún conocimiento o algunos datos. También en algunas veces simuladores se pueden tener datos que realmente no se pueden comprender a la primera, que debes que tener que investigar algún conocimiento extra para contar con los nuevos que requieran utilizar un nuevo simulador o bueno, utilizar este simulador más bien dicho. Bueno, mi compañero Ángel Giovanni Tomé Serna, vamos a dar la conclusión grupal. La conclusión general es que el equipo ha desarrollado diversas habilidades para comprender los diferentes tipos de entornos a los que conlleva las habilidades, la física, tanto donde lo más pequeño hasta donde lo más grande, incluye diferentes tópicos de la física que no se ve muy seguido, como puede ser que los colores específicos, la mecánica de los fluidos, los cuales no son muy bien vistos,
También en este producto integrador hemos conseguido verificar objetivo, el cual es lograr una comparación y verificar, describir visualmente las diferencias y ventajas de dichos simuladores alternativos que hemos utilizado. También hemos demostrado los principios físicos y hemos aprendido durante el semestre todo lo que conlleva los diversos ámbitos científicamente durante el semestre. Todo lo que conlleva a lo que nos lleva a cambio también les proporciona una explicación un poco más detallada de lo que tienen este tipo de principios y sus características, bien especificadas, y el manejo de propuestas de diversos ámbitos que no se ven muy seguido. Bueno, aquí están las conclusiones individuales de nuestros compañeros, pero vamos a decir las nuestras. Comenzando por Tú. nos describe su conclusión Ángel Giovanni Tameserna. Durante esta etapa he aprendido a utilizar diversos tipos de conocimientos científicos en los simuladores. También he aprendido, primeramente, a utilizar los simuladores. Después he aprendido también a utilizar los diferentes tipos de, en la etapa 4 las ondas, en la etapa 3 he aprendido acerca de los circuitos, de la electricidad, etc. Etapa 2 algunas leyes, y etapa 1 ya no me acuerdo mucho, la verdad, pero pues aprendí muchas cosas que tienen que ver con la física y que en algún momento me podrían ayudar para verificar, no sé, al estar en un lago y querer hacer un barquito para ponerlo a flotar, también puedo utilizar las leyes del agua para poder saber qué tanto peso tengo que ponerle para que no se hunda, etcétera, etcétera. O para un circuito, ¿qué pasó? Nada, nada. Sí, siga con su conclusión. No, pues ya es todo, ya me cortaron la inspiración. Bueno, ya después de esta conclusión, para la mía, que curiosamente, pues bueno, voy a darla de manera más personal, es esto. Mi conclusión es individual, es la recomendación de que utilizar simuladores más presenciales y también cómo estos simuladores digitales han ayudado a entender los diversos tópicos de la ciencia, los cuales dan lugar a querer saber más y que se maneje de manera más presencial para el entretenimiento y entendimiento más claro de dichos principios. Y más que todo para saber y verificar todos los conocimientos que hemos aprendido en este semestre. Muchas gracias por ver la transmisión. Estas son las bibliografías que hemos utilizado, las fuentes, simuladores y todo. Y como tal, vamos a ya despedir el video. Muchas gracias por haber visto nuestro trabajo, el PIA, y ya con esto nos despedimos. Muchas Que tengan gracias por su bonito día. atención. Tengan bonita tarde. Bye. Ya, Ya estuvo. ya estuvo. A ver. Güey, con la ley de agua, güey, te mamaste con la ley de agua, era el principio de Arquímedes. No, sí, es que se me olvidó el nombre, pero dije la ley de agua. Ya dejó de transmitir, ¿verdad? Bueno, salte a Sigue la reunión. grabando. Ok.